Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, jóvenes? Vamos a que se conecten sus compañeros. Todavía están ahí conectándose. Y ya, mientras se conectan sus compañeros jóvenes, recuerden que en todas las clases ustedes tienen que poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat de Zoom para registrar la asistencia. Por el momento, esa va a ser la asistencia oficial hasta ver si se implementa la asistencia en el aula virtual o nos seguimos manejando con la asistencia de Zoom. Yo creo que nos vamos a quedar con la asistencia de Zoom, pero tenemos que seguir esperando, ¿no? Entonces vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres, ¿verdad? Allí en el chat de Zoom. Ya, con respecto a lo que me preguntan por allí del link de coordinación, eso es lo que les iba a comentar. Aparte de la asistencia que ustedes ponen en el chat de Zoom, esa asistencia es mía, o sea, es decir, que ese es mi control de su asistencia, pero, buenas noches, jóvenes. Pero también hay el requerimiento de que tenemos que registrar la asistencia en un formulario que ha sido compartido por coordinación de la carrera. Este formulario lo van a utilizar para reportar su asistencia a la entidad de control que es la CENESID. Entonces, su información va a ir a la CENESID. Por lo tanto, va a ser importante que ustedes pongan su asistencia allí, porque acá en la carrera, si ustedes tienen alguna falta o algo de eso, pues se puede justificar. Pero el proceso para justificar a la CENESID, yo me imagino que debe ser un poco más elaborado, más estricto, ¿no? Porque allá, por ejemplo, si ustedes tienen muchas faltas, les va a ser difícil justificar tantas faltas, ¿no? Entonces, consideren eso de allí. Ya déjenme ir a buscar el link y ahí se los voy a copiar. Espérenme un momento. Ustedes son cuarto nocturno. Ya, ahí les acabo de copiar el link para que ustedes registren su asistencia también, o sea, paralelamente, también en el formulario que va a ir a la CENESID. Entonces, y lo más probable es que sigamos manteniendo lo más probable es que sigamos manteniendo ese doble control, ¿verdad? O sea, el control aquí de Zoom y el control del formulario para la asistencia de ustedes. Es lo más probable, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a llevar ese doble proceso, así como también cuando registro las notas, voy a registrar las notas en el SIGA del JBA y también, según nos dijeron, nos tocará registrar las notas en el SIGA Institutos, ¿no? Donde todos ustedes ya deberían estar matriculados en ambos para poder pasar las notas. Si no están matriculados en SIGA Instituto, no se les puede pasar las notas. Y también tienen que estar matriculados en SIGA Institutos porque allí también es el control del instituto. Entonces, hay alumnos que se han matriculado en ambos sistemas, lo cual es correcto. Hay alumnos que se han matriculado en el sistema SIGA JBA, o sea, como lo han hecho siempre, lo cual es correcto, pero tienen que registrarse en SIGA Institutos porque allí se van a subir sus notas. Entonces, si no están matriculados, no hay cómo subir sus notas, ¿verdad? Y hay algunos alumnos que han entendido de que deben matricularse en SIGA Institutos y no se han matriculado en SIGA JBA, ¿no? Entonces, lo correcto es que estén matriculados en ambos sistemas. Tengo entendido que hasta hoy se podía hacer esa gestión, así que si no lo han hecho, háganlo. Ahí me imagino que ustedes tienen asignado su docente guía que los puede ayudar en esa gestión. Sí, es jóvenes. Entonces esas serían las novedades de hoy día. No son muchas novedades. Déjenme ver dónde nos quedamos. Nosotros tuvimos clase el día martes, ¿no?
El martes tuvimos clase. Hoy estamos 17. Hoy es viernes. Ya, listo, jóvenes. Entonces, una vez que ya vimos el tema de la asistencia, ¿no? Es importante que registren en ambos lados y que coincida. Eh, o sea, no tienen que poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat y también registrarse allí en el formulario de la asistencia para tener el control y deberíamos de coincidir. Si aquí hay 10 alumnos, allá en el formulario deberían haber 10 alumnos. No se vayan a confundir. Bueno, jóvenes, entonces vamos desarrollando ya el programa de estudios. Nuestro primer tema que nos toca es el marco legal normativo. No. Y para hablar de este tema de aquí, eh, vamos a hacer una breve historia del pasado, donde vamos a examinar algo que ha pasado en el mundo, ¿no? Bueno, resulta que el tema de la computación, ¿verdad? El tema de las computadoras, más o menos nace en los años 40, ¿no? Entre los años 40 y los años 50, pues se fue desarrollando el tema de la computación, donde tenían fines militares en primera instancia y universitarios. De allí, pues a partir de los años 70, pues hubo un desarrollo de la tecnología de las computadoras. Estas fueron más eficaces, más veloces, más reducidas, ¿verdad? Hasta más o menos por los años, eh, ¿qué será? Los años 80 más o menos, comenzaron ya a salir las computadoras personales, es decir, computadoras orientadas al hogar, ¿no? Antes de eso, uno no se imaginaba que el tema de las computadoras iba a ser algo tan globalizado. Pero el punto es que a raíz de eso, eh, a raíz de los años 70, 80, las computadoras fueron ocupando espacios en toda la sociedad, ¿no? Entonces, las computadoras pues fueron llenando todas las áreas sociales, ¿verdad? Todos los trabajos, de tal manera que hoy en día es imposible trabajar sin las computadoras, ¿no? En todos los lugares pues hay computadoras para poder desarrollar las labores productivas, ¿no? Y esto quiere decir que en muy corto tiempo, o sea, estamos hablando de los años 70 para acá, son aproximadamente 50 años, ¿no? Entonces, en 50 años, pues las computadoras han cambiado nuestra vida, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de ver el mundo, y se han convertido en unas herramientas necesarias para el desarrollo de nuestra sociedad. Eh, pero 50 años son relativamente muy poco tiempo en la historia de la humanidad. Entonces, jóvenes, ¿cuál es el problema que ha causado esta revolución computacional informática? El problema es el siguiente. El problema es que esta tecnología ha crecido exponencialmente a pasos agigantados y se ha apoderado de toda la sociedad del mundo, pero así como ha crecido, pues así también han aparecido nuevas modalidades de fraudes o de delitos, ¿verdad? Que han causado malestar a las personas, ¿no? Y en la mayoría de los países,
estos delitos son delitos nuevos, es decir, algo que no había ocurrido antes, ¿no? Entonces, para las sociedades, estos delitos son cosas nuevas en las cuales no se habían enfrentado antes. Y por lo tanto, las leyes de los países no estaban preparadas para manejar este tipo de delitos informáticos que se han ido presentando en este rápido crecimiento de las computadoras. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en la mayoría de las legislaciones de los países, incluida la del Ecuador, eh, si, si no está normado, si no se han dictado reglas con respecto a un acto, o sea, si no está un proceso regularizado, entonces lo que ocurra con ese proceso no constituye un delito ante la ley. ¿Sí? Es decir, cuando una persona viene y de repente nosotros tenemos nuestros ahorros en un servidor y una persona se roba nuestros ahorros del servidor, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, hey, me ha robado. Pero en la legislación, si no dice, lo han robado su dinero electrónico, ¿verdad? Entonces, para la legislación, ¿verdad? No se puede sancionar a alguien, ¿verdad? Sobre algo que no ha sido debidamente delimitado. Y ese es el problema que se encuentra en las mayorías de las legislaciones del mundo, que tenemos una nueva serie de eventos, de delitos, de fenómenos que como no están regularizados, no se pueden sancionar, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos a nivel jurídico, ¿verdad? Con estos temas de delitos informáticos. Bien, aquí en el Ecuador, y vamos a hablar un poquito antes, lo que les voy a hablar aquí es un poco antes del 2014. Antes del 2014, las leyes con respecto a delitos informáticos no estaban esclarecidas, ¿verdad? Pero en el 2014 ya se hizo un alcance, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar antes del 2014, ¿no? Entonces, antes del 2014, en nuestra legislación nos existían términos que tienen que ver con el ciberespacio, ¿no? Por ejemplo, internet, hacker, cracker, delito informático, falsificación informática, fraude informático, sabotaje informático, virus informático, gusano informático, bomba lógica, caballos de Troya, son términos que no están en nuestra legislación, ¿verdad? Y como no están en nuestra legislación, no pueden ser regulados y mucho menos sancionados. Esto crea un escenario muy favorable para los delincuentes que manejan el tema, o tal vez ellos no se consideran delincuentes porque al no ser un delito, probablemente ellos no pueden considerarse delincuentes, sino que tal vez puedan considerarse como aprovechadores de la situación, ¿verdad? Pero en todo caso, lo que ocurre es que como la legislación no contempla este tipo de delitos, entonces si alguien comete este tipo de delito, eh, la, le es fácil liberarse de las posibles sanciones, ya que la ley los ampara en cuanto a que no se puede sancionar algo que no está debidamente reglamentado. Y ese es el problema que ocurre en nuestra legislación. Bien, algunos de estos delitos se asemejan mucho a los delitos tradicionales y los jueces, pues al ver por ejemplo, si alguien me hace una estafa, pero por WhatsApp, entonces yo digo, bueno, se parece a una estafa en la vida real. Una estafa en la vida real lo pueden hacer con un papel, con una carta, con un teléfono, pero acá la estafa la pueden hacer por WhatsApp, por Facebook, ¿verdad? Por alguna red social. Entonces, son similares, ¿no? La estafa tradicional con la estafa digital son parecidas y un juez podría decir, bueno, los delitos como el sabotaje, el fraude, la estafa, la falsificación, la injuria,
se parecen muchos a los delitos que sí están normados en la legislación ecuatoriana, ¿no? Sin embargo, la pregunta que se pueden hacer los jueces es que si se considera o no el Internet como un medio, ¿verdad?, para cometer dichos delitos. Y el problema viene porque el término Internet no está tipificado, ¿no? No está tipificado significa que no se ha normado la utilización del Internet en cuanto a los delitos, ¿no? Entonces, es lo que un abogado se valdría, ¿verdad?, de esta causa para argumentar pues que no existe delito. Y ante la ley es así. Por eso hay cosas que las personas hacen que a nosotros nos parece mal, ¿verdad? Pero que si no están tipificadas, es decir, si no están escritas, entonces no son consideradas delito. Dígame, Ariel. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha bien? Sí, sí, lo escucho. Hablando de delitos de internet, como el otro día estaban hablando las noticias, la casa de apuesta también es un delito, pero aquí en Ecuador casi no lo toman muy en cuenta. O sea, hay sanciones, sí, pero no es como que algo permanente para las empresas que lo hacen. Pero en sí la ley constituye que es un delito en sí. Le cuento que el tema que usted plantea para mí es un poco nuevo en cuanto a determinar si es un delito o no, porque yo supongo que no está normalizado, ¿no? Déjeme buscar un poco en el COI a ver si dice algo de apuestas. Las apuestas en internet, las casas de apuestas como Ecuabet y todo. Mm, voy a ver si hay algo de eso en el COI. Espérenme. Lo que pasa es que hay un conflicto de escritura porque ellos no poseen, no colocan casas de apuestas, sino que colocan juegos deportivos y por eso todavía el Estado no puede ir en contra de ellos. Seguramente esas casas de apuestas tuvieron a un buen abogado que los asesoró, entonces no es coincidencia que se manejen de esa manera. Y esos son lo que yo les decía, hay personas que mientras no esté tipificado no es delito. Y son personas que aunque no nos guste y sabemos que son sabidas, realmente no están rompiendo la ley hasta que rompen la ley, ¿no? Entonces eso es lo que yo les decía. Mira, aquí está uno de los documentos que va a ser parte de nuestro trabajo. De una vez vayanlo conociendo, es el Código Orgánico Integral Penal, o el COI, ¿verdad? Y aquí están los artículos, ¿verdad?, que tienen que ver con delitos informáticos, ¿no? En este caso yo puse apuesta para ver si hay algo de las apuestas, y hay el artículo 236 que dice: casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, ¿verdad? La persona que administre, ponga en funcionamiento o establezca casinos, salas de casas de juegos, apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. O sea, aquí sí está tipificado. La persona que con afán de lucro lleve a cabo las actividades señaladas en el inciso anterior, simulando que las efectúa sin fines de lucro, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. O sea, aquí la pena es mayor. O sea, si están simulando, la pena es mayor, o sea, por hacerse el disimulado. Serán comisados los instrumentos, productos, réditos utilizados o obtenidos por el cometimiento de la infracción. O sea, le vas a quitar toda la ganancia obtenida. Eh, Aquí el artículo no está claro, ¿no? Porque, bueno, no sé por qué lo prohíben. O sea, yo personalmente pienso que está mal. Ahora, yo recuerdo que hace algunos años
habían unos casinos aquí, trabajan algunos casinos en el centro, ¿sí? Y eran casinos que la gente iba bastante. Entonces, por eso, ese era un negocio y la gente iba a esos negocios. No sé por qué lo cerraron, porque mayormente no es que causaba mayor mal, ¿no? Y si alguien quiere ir a perder su dinero por allá, pues ya es cosa de cada cual, ¿no? Entonces no estoy muy seguro por qué lo cerraron. Sin embargo, lo que yo sí recuerdo es que los dueños de esos casinos eran alguna gente influyente o política y a mi parecer creo que lo cerraron por algún tipo de retaliación política, ¿no? O sea que Dicen, más o menos fue una ley con dedicatoria. dicen, se hubo un momento en lo que, bueno, lo que yo investigué Ajá. fue porque, bueno, creo que vayan impuestos, o sea, en lo que van, no te cobran, no le cobra el Estado el impuesto, porque digamos que en la mayoría de los casinos a veces no están registrados. Entonces creo que por eso los prohíben. O bueno, por algo salió en la investigación que yo hice. Bueno, pensemos un poco, porque efectivamente la mayoría de los casinos no paga impuestos, pero no paga impuestos porque en esa época que sí habían los casinos, la cultura, tiene un nombre esto, la cultura de pagar impuestos, pongámosla así, tiene un nombre específico, pero no me acuerdo. La cultura de las personas en esa época era la evasión. Todos evadían, ¿verdad? Yo en esas épocas trabajaba en empresas y en las empresas, en todas las empresas evadían impuestos. Lo que menos hacía la gente era pagar impuestos, lo que menos hacían los empresarios era pagar impuestos, ¿no? Se creaban dobles contabilidades, se creaban artificios, la contabilidad se prestaba para poder hacer evasión de impuestos. Sí existía una cultura de no pagar, ¿no? Porque la gente no quería, la gente quería más utilidad, pues, y como el gobierno no tenía el mecanismo de control adecuado, como hoy en día ya lo poseen, entonces era fácil evasión, ¿no? O sea, yo le decía al fisco, le decía, ¿sabes qué? No tengo plata, ¿verdad? Por eso no pago impuestos, y el fisco no tenía las herramientas para ver si yo tenía o no tenía dinero, ¿no? Entonces, la mayoría de los casinos, pues, evadían los impuestos. Pero desde mi punto de vista, lo que había es que regularizar los casinos, es decir, poner los permisos, hacer que paguen los impuestos, y de esta manera, pues, era un ingreso más a, a las arcas del Estado. Sí, dígame, Lena. David, no es que este es el de mi hija, por eso. Ah, ya. Mire, aquí estaba investigando y dice que, por ejemplo, que en Ecuador es un delito realizar apuestas, pero como hay un vacío legal, en la ley no dejaron claro qué es una apuesta y un pronóstico, porque estas empresas se manejan como pronósticos. Debido a este vacío legal es por lo que no se les pueden, como quien dice, cargar. Porque en otros países sí hay control y acá se debería transparentar de la misma manera y eso es lo que no existe. Por eso es que estas empresas hacen y deshacen. Y además, ellos no están establecidos aquí, están establecidos en otros países. Por eso es que tampoco el SRI les puede impugnar un tipo de valor o impuesto o multa por lo que no hayan pagado hasta ahora. Oiga, es que echa la ley, echa la trampa, dicen por ahí los abuelitos. Efectivamente, nosotros aquí vamos a ver, y justamente este tema de la localidad, ¿verdad? Si son empresas extranjeras, entonces ellos se deben a leyes extranjeras. Y eso limita un poco la acción de las leyes ecuatorianas aquí. Y muy probablemente todo esto que ellos dicen de que son pronósticos y todas estas situaciones tienen que ver con respecto a la sabiduría de algún abogado que seguramente ha utilizado estos argumentos, ¿verdad? Para sacarse sanciones de encima. Entonces, eh, ellos ellos están ya, ellos cuando ya se instalaron ya sabían lo que iban a decir y cómo se iban a manejar, y probablemente sí tienen que estar de alguna manera siendo patrocinados por alguien
¿verdad? Para poder hacer estas funciones, ¿no? Porque eso es lo que ocurre en nuestra realidad. Pero estoy de acuerdo con ustedes, o sea, con usted que dice que esto debería ser regulado como en otros países. En Estados Unidos, pues tienen Las Vegas, y en Inglaterra me parece que tienen también casinos. Entonces, no es una actividad muy agradable, no es una actividad que aporte a la cultura del país, pero es una actividad económica y mueve dinero. Entonces, en vez de matar esa actividad, ¿verdad? Era mejor tal vez regularizarla para que también deje su aporte al fisco, ¿no? Es lo que yo pensaría, pero como les digo, para mí, aquí habían casinos y para mí que todos esos casinos fueron, digamos, mataron ese negocio, pero en esa época me parece que había mucho manejo político. Entonces esta ley, a veces hay leyes que son con dedicatoria y a veces es un monopolio, ¿verdad? Un monopolio, una persona que está atrás de de todas estas casas de juegos, le estoy hablando del pasado. Entonces, por ahí fue, o sea, por ahí fue la ley con dedicatoria, ¿no? Pero seguramente ahora estas personas que están ahorita y tienen otra visión, otro manejo, y por eso están realizando estas actividades, ¿no? Pero aquí dice la ley, o sea, pónganse ustedes así, pónganse ustedes a pensar, ¿son apuestas o no son apuestas? Por supuesto que es una apuesta. Y aquí, sin buscar más, solamente en este artículo, ¿verdad? Dice que están prohibidos en el Ecuador los casinos, ¿no? Entonces, para mí sí están violando la ley. Solamente que están utilizando un vacío, un artificio, una interpretación, ¿verdad? Para no ser sancionados. Y justamente eso es lo malo de las leyes. Cuando las leyes no están bien estructuradas y dejan vacíos, esos vacíos permiten a los delincuentes, pues que lo que les sobra es la astucia, entonces permiten de alguna manera dejar una puerta abierta. Probablemente si yo hago aquí un pronóstico de apuestas, si yo hago un pronóstico de apuestas, muy probablemente pues a mí sí me hacen cumplir las condenas. Pero si, pero si hay una organización y estas organizaciones tienen toda una estructura y probablemente también tienen patrocinadores, entonces ahí como que la ley a veces como que dice, bueno, ahora nos vamos por acá, ¿sí? No, entonces eso es un poco injusto y esas son las cosas que tal vez deberíamos como sociedad cambiar, ¿no? Que la ley sea igual para todos, pero no sé si se han dado cuenta que las leyes algunas veces va como por aquí, pero si las cosas cambian un poco, la ley como que dicen, voy por aquí, pero sé que en último momento me tocó irme por acá. Y Y se eso hacen de la vista gorda, como dice el dicho. es que no necesariamente se hacen de la vista gorda, sino que a veces cuando hacen las leyes ya tienen planificado el vacío legal. Sí, o sea, las leyes a veces parece que son bonitas, pero algunas veces dejan esos vacíos a propósito. Así es. Sí, entonces esto es como un juego de ajedrez, ¿no? Y los que hacen estas cosas pues son buenos jugadores, entonces no es coincidencia, ¿no? Pero esas cosas deberíamos nosotros de cambiar, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros vemos en las televisiones a veces que a mí se me hace muy extraño, ¿no? Tal vez esto no deberíamos de conversar mucho, pero se me hace muy extraño que los delincuentes, ¿verdad? Cuando son detenidos, tienen 8 o 9 detenciones, ¿no? O sea, fueron detenidos, pero salieron, ¿verdad? Y si salieron por la parte legal, porque así de gratis no salen. O sea, no es que dicen, bueno, ya ahí dejo la parte para que se vaya. Tienen que salir con un proceso legal. Y salieron. Y hay otras personas que de repente, no sé, alguien se robó por ahí una gallina,
¿verdad? Y tiene como 4 años ahí metido y no sale, ¿sí? Entonces, ¿por qué para unas personas los procesos se mueven muy rápidos y para otras personas los procesos no se mueven? Y es más, para una persona que hacen los eventos 1, 2, 3, 4, se le aplica una sanción. Y para otra persona que hace los eventos 1, 2, 3, 4, dicen, no, como que esto mejor va por acá. Y se aplica otra sanción. O sea, si los eventos son los mismos. Entonces, esas cosas son las que para nuestro país no dan seguridad jurídica. ¿Sí? Como no hay seguridad jurídica, pues entonces las empresas, ¿verdad? Que podrían venir a invertir aquí dicen, no, vamos allí en el Ecuador porque en Ecuador nos cambian las reglas del juego, ¿verdad? Y uno nunca sabe cuándo va a ganar o va a perder, porque cuando uno cree que va a ganar, le dicen perdiste, ¿verdad? Entonces, si no hay reglas claras, pues uno como que mejor no se mete, ¿no? Mejor me voy a otro país que igual son bonitos y que ahí no andan cambiando las reglas del juego. Entonces, eso es lo que pasa con nuestro Ecuador, ¿no? Las personas que recién han ingresado, no se olviden de poner sus 2 apellidos y sus 2 nombres en el chat. Y también no se olviden de marcar su asistencia en el formulario que está compartido allí. Ya, entonces, ese es el tema, Entonces, yo pienso que el Ecuador va a cambiar, pero no va a cambiar ahorita, no va a cambiar tal vez con ustedes, va a cambiar con una tercera generación, o sea, de aquí a 30 años, pero que sea una generación limpia, ¿no? Entonces, las generaciones de ahorita, pues ya estamos todavía en este entorno social y todavía estamos contaminados, ¿verdad? Pero aún ustedes que están en un ambiente tal vez contaminado, aún ustedes pueden ir cambiando las cosas para que las nuevas generaciones tengan las cosas más depuradas. Dígame, David, me parece que escribió. El tema es que esto más que todo es un tema de bases. ¿En qué? ¿En qué aspecto? En el tema de educación. Y parte mucho de aquello. Porque mire, por ejemplo, tampoco voy a decir que son santos, ¿no? Y los indígenas que están protestando. Ni medio ellos empiezan a protestar, automáticamente gran parte de los jóvenes toman esto como una oportunidad de meterse a los locales y empezar a robar, porque ya lo han tomado de esa manera. Y es más, ya perdieron prácticamente la vergüenza de que los miren, de que los graben. Por eso yo digo que todo esto depende de la educación y la educación fiscal en nuestro país es muy precaria, o sea, no crea oportunidades. El joven se cría de esa manera y son pocos los que realmente pueden resaltar o tienen una visión clara de lo que quieren ser en su vida. Otros simplemente quieren terminar para dedicarse ya a un trabajo y eso es lo que tenemos. Y como usted lo dijo, de aquí siquiera en mi generación ni en la de mis hijas yo podré quizás ver un cambio, no va a poder ser así. ¿Por qué? Porque a las autoridades no les conviene. A ellos no les conviene que esto suceda. Sí, joven. Entonces, la educación, como usted lo dice, es lo que cambia. Por eso las bases es que los niños, ¿verdad? Los niños tengan una adecuada educación, y que tengan ya implantado eso de hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Que es lo que estamos mal acostumbrados. Aquí también hay temas sociales, pues obviamente la falta de trabajo, la falta de desarrollo, la falta de oportunidades, la falta de educación, la falta de salud, eh, son detonantes sociales pues que afectan el normal desarrollo de las personas. Nosotros miramos la sociedad de los Estados Unidos, allá tienen otro problema social. Allá tienen el problema social de que como tienen todo, la gente vive aburrida y como vive aburrida, hacen cosas locas, ¿no? Pero nosotros acá, como vivimos el día al día, entonces nosotros estamos preocupados por la factura, por la alimentación, por deuda, entonces no tenemos ese tiempo para pensar en hacer todas esas cosas que hacen en los otros países, porque tenemos otra realidad, ¿no? Entonces, tenemos que mejorar nuestra realidad.
Y la única manera de mejorar nuestra realidad es con la educación que ustedes, jóvenes, ustedes, futuros profesionales o profesionales ya, hagan las cosas de manera correcta, que sepan dejar valores en su casa, en sus hijos, para ir depurando un poco esta sociedad, ¿no? Y cuando fue el evento este del 30S, ¿verdad? Que la policía está en huelga, la verdad que a mí me dio, con los comentarios que usted me dijo, me hizo acordar, a mí me dio mucha vergüenza, ustedes probablemente eran niños bien jóvenes en esa época. Cuando la policía hizo huelga, y a mí me dio vergüenza porque parece que más de la mitad de la ciudad salieron a delinquir, ¿no? Si usted salía de su casa, lo recibía un delincuente. Caminaba 2 casas, lo recibía un delincuente. Cuando usted llegaba a la esquina, había sido asaltado 4 veces. Sí, así. De una esquina a otra esquina, usted era asaltado 4 veces. Entonces, ahí yo me di cuenta pues que nuestra sociedad está mal porque hay demasiado delincuentes. O sea, en ese día pues hubo demasiados delincuentes y esa fue la época de los mayores saqueos que de lo que yo recuerdo ha habido aquí en el Ecuador, ¿no? Eh, y a raíz de ese evento, a raíz de esos saqueos que hubieron, es que ahora cada que hay estas explosiones sociales, ¿verdad? Cierta gente que la gente cree que como está en masa y como como masa tienen un poder, ¿verdad? Y como masa tienen cierta impunidad, ¿verdad? Ellos creen que es muy sabido, por decirlo así, o astuto, ir a los almacenes y tratar de agarrar todo lo que puedan, ¿no? Entonces, y porque esos son los valores que lamentablemente han quedado en nuestra sociedad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar? Solo podemos cambiarnos a nosotros mismos, podemos influir en nuestro hogar y de alguna manera ir influyendo en nuestro barrio y poco a poco lograr una mejor sociedad. Pero como están las cosas, yo pienso que nuestra sociedad está un poco, está con un cáncer ahorita porque estos problemas delincuenciales que estamos viviendo hoy en día están involucrados jóvenes, ¿verdad? Jóvenes, muy jóvenes. Y esto es porque estos jóvenes de repente no han visto otra oportunidad o porque fueron muy influenciados o tuvieron un ambiente muy negativo en su crecimiento y que se han orientado a estas actividades de antisociales, ¿no? Entonces es una situación, pienso yo que es una situación que no es solamente la lucha contra la delincuencia, que no es solamente el fortalecimiento de la policía. Sí pienso yo que tiene que ver mucho la parte de de las leyes, ¿verdad? Hay unas leyes que son ambiguas o esos vacíos que dejan, que como le digo, o sea, un delincuente se puede ir por acá y otro delincuente se puede ir por acá y no debería de ser así, ¿no? O sea, si se aplica la ley debería funcionar igual para todos. Entonces, estas son las situaciones que deberíamos nosotros de cambiar, ¿no? Y la verdad que como sociedad, pues yo también estoy preocupado porque desde mi punto de vista nuestra sociedad está yendo hacia abajo y no está yendo hacia arriba. Y si sigue en ese nivel, pues vamos a seguir bajando y tal vez las cosas se puedan poner más feas, ¿no? Esperemos que, esperemos que el gobierno que está en este momento, pues sepa tomar medidas adecuadas y que den buenos resultados, ¿no? Y también que estas explosiones sociales que algunos de los argumentos, o sea, suenan lógicos, ¿no? Pero cada que hay estos movimientos, yo pienso, o sea, personalmente yo creo que cada que hay estos movimientos, no, este conglomerado no se beneficia, sino que son utilizados como grupo de presión, ¿verdad? Y tal vez los dirigentes son los que se terminan beneficiando, ¿sí? Porque seguramente hacen pactos políticos para arreglarlos y
el gobierno, o sea, ningún gobierno está en la capacidad de cumplir todas esas demandas porque el gobierno está en déficit, el gobierno ya está endeudado. O sea, no hay ningún gobierno que haya pasado que no tenga deuda. Y cada gobierno que llega tiene más deuda. Entonces los gobiernos no tienen esa facilidad de decir, bueno, les cumplo todo esto porque todo tiene un costo y un precio. Entonces no les queda otra que negociar, digamos, con la dirigencia para que calmen a su grupo de fuerza, ¿verdad? Y luego las cosas se van, como quien dice, quedan en el olvido. Y aquí en el Ecuador y muchas cosas quedan así como que se tranquilizan, ¿verdad? Y la gente mientras se tranquiliza, pues la gente está así como que tienen un malestar, pero la vida continúa, ¿no? O sea, es un tema bastante delicado, ¿no? Estas situaciones que estamos viviendo. De hecho, creo que nos hemos desviado un poquito del tema. Estamos hablando ya de cosas políticas aquí. Ya, miren, solamente encontré eso con respecto a las apuestas. Y para mí ahí está tipificado, ¿no? Ahora, ¿de qué se hablan ellos? Y miren lo importante de las palabras es que aquí dice apuestas, ¿verdad? Y estas casas que ustedes dicen que hablan de proyección. Entonces, como les decía yo, pues la astucia es yo pienso que es algo que podríamos exportar nosotros la astucia, porque ahí está la creatividad. Bueno, y ahí llegamos, ¿no? Llegamos después de todo esto, ya saben, mm, pónganles valores a sus hijos, trabajen en la educación, ustedes mismos también sigan preparándose para poder sacar este país adelante. Ojalá que algún día superemos pues todos estos problemas y tengamos un mejor futuro. Eh, Bueno, la verdad que este texto es un poco viejo y dice, ¿qué pasa si hay proliferación de los delitos informáticos? Lamentablemente esto ya pasó. En todo este tiempo que estuvimos en pandemia, y dado que la delincuencia no tenía muchos clientes en las calles, pues se volcó a la delincuencia informática, ¿no? Y entonces en esta pandemia pues hemos recibido un desbordamiento de delitos informáticos, desde el phishing, robo de identidad, robo de tarjetas de crédito, robo de contactos, fraudes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto con el aprovechamiento del Internet, ¿no? Entonces, lo que más ha estado en el día y lo que más ha crecido en el país, pues son los delitos informáticos. Han tenido un crecimiento casi del 200 o 300% en algunos tipos de delitos. Bien, nosotros mencionamos unos tipos de delitos anteriormente. Estos delitos están tipificados en la legislación ecuatoriana. Tipificados significa que están descritos, como por ejemplo en nuestras leyes se tipifica el daño y cuando alguien le causa daño a otra persona existe una sanción para dicho delito. Sin embargo, cuando alguien utiliza el Internet, por ejemplo, aquí vamos a hablar un tema puntual, un delito puntual. Cuando alguien utiliza el Internet, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, escribo algo negativo de una persona, entonces, si a mí me reclaman, ¿verdad? Y dicen, oye, tú has deshonrado la honra de esa persona porque has escrito algo negativo de esta persona, entonces yo puedo decir es que yo tengo mi derecho a la libre expresión. Y entonces ahí tenemos un conflicto, pues no, tenemos el conflicto de que la persona se siente que ha sido vulnerado su derecho, que ha sido difamada, ¿verdad? Y yo estoy diciendo que tengo el derecho a la libre expresión. Entonces tenemos dos derechos que se están contra, se están midiendo, por decirlo así, y no sabemos pues cuál aplica, ¿no? O sea, ¿aplica el que perjudica a la otra persona o aplica el de la libre expresión? Entonces, estos son dilemas a veces que se presentan para la aplicación de la ley, ¿no?
Otro de los temas que tiene que ver con respecto al Internet, pues es que la mayoría de los delitos que ocurren en Internet son muy difíciles de ser rastreados los culpables. Entonces, cuando alguien comete, o generalmente cuando alguien es víctima de un delito, los que realizaron el delito, pues nunca se los encuentran. Entonces, eh, las autoridades pues dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer si no podemos encontrar al delincuente? Pongámoslo para la estadística nomás, porque es difícil encontrarlo, ¿no? Entonces, esta dificultad de encontrar al responsable genera una atmósfera de impunidad, ¿verdad? Entonces, estos delincuentes del Internet, pues, sienten que tienen cierto grado de impunidad, de que nunca van a ser atrapados, ¿no? Ahora, también hay el caso, por ejemplo, si nosotros encontramos en algún sitio una información que nos guía a cometer actos vandálicos, ¿verdad? Entonces, si encontramos una información, por ejemplo, que nos dice cómo hacer una bomba, este, las autoridades podrían ir con la persona que publicó esa información y decir, oye, te vamos a detener porque tú estás publicando información que puede perjudicar a otras personas. Pero la persona que es detenida podría decir que solamente informó, ¿verdad? Puso la información de cómo están compuestos o cómo trabajan estos artefactos, ¿verdad? Pero que no es su responsabilidad si alguien coge esa información para crear un artefacto peligroso. Entonces, ahí viene el punto, o sea, hasta qué punto la información puede ser solamente informativa y no tiene el objetivo de causar un daño a terceros, o de repente la información sí va a causar daños a terceros, ¿no? Entonces ahí también tenemos otro dilema, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que al aplicar las leyes, ¿verdad? A veces hay temas que pueden ser un poco conflictivos y que no queda muy claro si coger un camino es lo correcto o coger el otro camino es lo correcto, ¿no? Entonces, esos son algunos de los problemas al momento de poder definir qué es correcto y qué no es correcto. Bien, ¿qué es un daño? Un daño es causar daños de manera deliberada a la propiedad ajena, ¿no? Entonces, eso es lo que es un daño, eso está claro. Un daño virtual, entonces, podría ser causar daño en un medio intangible, como por ejemplo el Internet. Sin embargo, en nuestra legislación solamente se considera el daño tangible. Es decir, que si yo tengo un aparato y viene alguien y me rompe el aparato, yo digo, mire, esta persona me causó un daño, me rompió mi artefacto y por lo tanto yo me siento perjudicado, ¿verdad? Entonces eso sí la ley me ampara. Pero cuando una persona me causa un daño informático, por ejemplo, me borra la información de mi computadora, no me dañó la computadora, no me rompió el disco duro, no me rompió la pantalla, pero yo ya no puedo trabajar porque la parte lógica, la parte del software de la computadora, fue borrada, ¿no? Entonces yo sí he sufrido un daño, pero no es un daño físico, ¿sí? Es un daño lógico. Entonces, la legislación ecuatoriana dice, bueno, ¿te rompió la computadora? No. ¿Te rompió el disco duro? No. ¿Qué te hizo? No, se me robó el software. Ah, pero el software es intangible. Entonces, no podemos levantar una acusación porque no te ha causado un daño físico, ¿no? Y este es otro de los problemas que se presentan al momento de poder aplicar la ley. Por lo tanto, todos estos casos tienen que ser analizados y evaluados para que puedan quedar claros, ¿no? Recuerden ustedes que también eh, algo que, algo que tiene que ver un poco con un aspecto de nuestra realidad e idiosincrasia es que la mayoría de nuestros legisladores y de las personas que aplican la ley son personas de generaciones pasadas, ¿no? O sea, son personas que ya hace rato que salieron de la universidad y que tienen un conocimiento jurídico, pero no tan actual, ¿sí?
Entonces, la mayoría de estas personas que hacen las leyes y que están en esos cargos no tiene un buen conocimiento de los que son los sistemas informáticos y las TICs, ¿verdad? Y esto implica que cuando a ellos les toca interpretar estos temas, probablemente no sean las personas que tengan las mejores capacidades cognitivas, ¿verdad? Para estar en claros con este tipo de problemas, ¿no? Entonces ese es otro aspecto más que hace difícil la regulación de este tipo de delitos. Bien, aquí dice que consideremos un caso. El caso dice qué derecho se lesiona cuando un sitio web da instrucciones para la creación de algún artefacto que cause daños a terceros. Entonces, ¿qué derecho se está lesionando allí? ¿No? Porque ya decíamos que, alguien podría decir que solo pone información, que no es su culpa si alguien utiliza esa información para causar daño. El segundo caso dice qué derecho se lesiona cuando se presenta en un sitio web información de cómo efectuar un robo, ¿no? Algo así como un manual de efectuar un robo, que diga, ¿sabes qué? Primero ponte una mascarilla o algo que te tape el rostro y después anda y amedrenta a la gente. Entonces, así como en Internet encontramos manuales para todas las cosas, es probable que se encuentre información, ¿verdad?, que guíen a las personas a cometer ilícitos. Entonces, ¿qué derecho se está violentando allí? ¿No? Porque eso es una información que si nadie la lee, pues no pasa nada, pero si alguien la toma en serio, probablemente pueda causar daño. Caso número 3 dice, ¿qué derecho se lesiona cuando la persona se presenta en un sitio web información difamatoria de una persona? Entonces, nosotros ya hemos visto que en redes sociales, los memes, los videos, ¿verdad? De la gente les gusta mucho presentar videos de otras personas y donde se critica, se juzga a las otras personas de una manera ligera. ¿Sí? Eso ya estamos acostumbrados a ver y de hecho creo que es una de las cosas que se consumen bastante en las redes sociales. Bien, en el primer caso se está atentando contra la vida porque con ese aparato pues se podía causar la muerte. En el segundo caso se está atentando contra la seguridad de los bienes inmateriales y los bienes inmateriales están amparados por la legislación. O sea, la legislación dice que las personas tienen derecho a proteger y a reclamar por sus bienes que poseen. En el caso número 3 dice que se atenta contra la honra de una persona y por lo tanto las consecuencias pueden ser diferentes para los tipos de sanción. Entonces, lo que se está esquematizando aquí es que dependiendo del tipo de delito, dependiendo del propósito del delito, dependiendo del daño que causa el delito, las sanciones deben de ser diferentes. O sea, hablar simplemente de que ha ocurrido un delito informático no es suficiente, sino que el delito informático tiene que estar plenamente establecido para poder dar una acción ejecutoria como respuesta a dicho delito, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, el tema no es tan sencillo como uno pensaría. Bien, también hoy en día se habla mucho del ciberterrorismo, es más, se habla mucho de las ciberguerras entre Rusia, Estados Unidos y China y otros países por allí, de repente Israel, de repente Corea, ¿verdad? Entre todos esos países están en ciberguerra. Las guerras de hoy en día ya no son las guerras del pasado, ya no son con armas, con balas, ahora son con teclados y pantallas. ¿Sí? Entonces, hay ciberguerras, así mismo como hay ciberterrorismo. Por ejemplo, el atentado ese que hubo de las Torres Gemelas, pues se utilizó el Internet para organizar ese ataque, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas pueden ocurrir, ¿no? Y por lo tanto la ley debe estar preparada para contemplar este tipo de delitos. En nuestro Código Orgánico Integral Penal, en nuestro COI, pues no se sanciona el ciberterrorismo, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que no están especificados todos estos tipos de delitos, y en especial los delitos que se cometen a través de Internet, ¿no? Por lo que a veces se deberían de considerar todas las formas que se pueden llevar a cabo estos delitos por la red. Ya, ¿qué cosas podrían ocurrir por los ataques a Internet? Podrían robar una base de datos de seguridad nacional, ¿verdad? Ahí hay una información delicada de los ejércitos, de la policía, que no pueden estar en manos de cualquiera.
podrían robar comunicados confidenciales del país. Esto sí ocurre en nuestro país, a veces roban las conversaciones o intervienen los teléfonos, entonces eso también se viola ahí el derecho a la privacidad. ¿Qué derecho se lesiona con la falsificación de documentos? Por ejemplo, nosotros tuvimos un político que había falsificado sus documentos de estudio, entonces imagínense un político de alto cargo, pues que había falsificado esos documentos, eso se ve muy mal, ¿no? Y eso también debe estar penado. Mejor dicho, está penado. Cuando se hace sabotaje a equipos de instituciones u organismos del Estado, hace 2 años, me parece, hace 2 años sufrimos ataques donde la mayoría de instituciones gubernamentales del Estado fueron atacadas, ¿no? Y esto hizo que los servicios se cayeran, entonces la mayoría de los servicios que ofrecían las instituciones del Estado estuvieron caídos, ¿no? Porque se sufrió un ataque, un sabotaje. Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta. ¿Qué derecho se lesiona cuando se viola la seguridad de los sistemas del Estado? Por ejemplo, ahora poco salió, no he visto bien el desarrollo de la noticia, pero salió que hay como 83.000 licencias. Ellos decían licencias, ¿qué término utilizaron? Licencias Falsificada, pues. falsificadas, sí, pero si a mí me preguntan, esas licencias no son falsificadas. No, esas licencias fueron emitidas con material y con los sistemas del Estado. ¿Sí? Allí lo que falló fue que el procedimiento fue irregular, ¿verdad? Porque seguramente se saltaron pasos y verificaciones y también hubo coimas allí desde dentro. Entonces, las licencias no son falsificadas. Lo que pasa es que no son válidas porque el procedimiento por el cual se las sacó fue violentado. Entonces, es mi punto de vista con respecto a ese tema. O sea, a veces este tema, a veces hay que poner bien las cosas en contexto para entender cuál es el problema y cuál debería ser la solución. Pero en todo caso, estas cosas ocurren, ¿verdad? Estas cosas pueden ocurrir y las instituciones del Estado son las más atacadas porque como el Estado no es un ente que realmente se preocupe mucho por tener altos estándares de seguridad, ¿verdad? Y porque la información más valiosa, digamos así, puede estar en el Estado, entonces son los preferidos de los ciberdelincuentes para atacar. Bueno, entonces el punto es que cuando ocurren todos estos delitos, ¿verdad? Y si ustedes hasta este momento me han ido siguiendo, estos delitos, pues cada cual tiene su propia característica y cada cual debe ser manejado y tipificado de acuerdo a su naturaleza. Entonces, esto es lo que la Constitución debería considerar al momento de legislar, ¿no? Por ejemplo, en nuestra Constitución sí está definido lo que es el terrorismo. Dice que es una asociación de actos de violencia para infundir terror, ¿verdad? Esto es lo que es el terrorismo. Por lo tanto, el ciberterrorismo debe ser lo mismo, ¿verdad? Actos de terror, pero utilizando el Internet, ¿no? Entonces, el ciberterrorismo quedaría como una acción de violencia terrorífica en la red, ¿sí? Pero esto, como les vuelvo y les repito, esto no está tipificado en el COIT, ¿no? Vamos, por ejemplo, veamos nuevamente el COIT. Ya, aquí está el COIT. Vamos a irnos al inicio. Vamos a poner cyber. Vamos a ver si hay ciberterrorismo. Y no hubo ciberterrorismo, es decir, que no está tipificado. Vamos a poner terrorismo. Ya, aquí habla algo del terrorismo y su financiamiento, o sea, sí lo menciona para la retención de propiedades. Miren, y por acá hay un capítulo dedicado al terrorismo y su financiamiento. Entonces, sí hay artículos,
¿verdad? Que tipifican este tipo de delitos, pero no tipifican para el ciberterrorismo. Eso quiere decir que un abogado habilidoso eh, podría argumentar, ¿verdad? Que no existe, que no está tipificado y que por lo tanto no hay una sanción. O sea, que no se puede sancionar algo que no está especificado. Bien, parte del ciberterrorismo es el uso del lenguaje violento, ¿verdad? Entonces se considera un lenguaje violento cuando se atenta hacia la cultura, la raza, la religión, culto o afinidad de algún individuo por utilizando palabras de discordia. Esto, el lenguaje violento, esto lo vemos bastante en las redes sociales y la mayoría piensa que esto no tiene consecuencias, pero sí lo tiene, o sea, sí tiene su sanción. Ahora, ¿cuál es el elemento común aquí? El elemento común es que se utiliza el Internet, ¿no? Entonces, si la gente usa el Internet y a veces utiliza el Internet, les da una especie de impunidad, nosotros podríamos pensar que los proveedores del servicio de Internet, o sea, los ISP, estos proveedores del servicio de Internet, son los responsables de este delito, porque ellos son los que muestran las páginas hacia el mundo, ¿verdad? Y podríamos hacerlos responsables ya que esos comentarios negativos, ¿verdad? Están alojados en sus páginas. Entonces, vamos a ver si podemos ir contra ellos, ¿no? Aquí nos dice que debemos de considerar que los ISP no son responsables de los contenidos que se publican, ¿verdad? Pero ¿cuándo no son responsables? Ellos no son responsables cuando no tienen un conocimiento efectivo de la actividad o información almacenada es de carácter ilícito o que lesiona los bienes o los derechos de tercera persona. Esto es porque alguien le dice, oiga, ¿sabe qué? Voy a comprar un dominio. Y el ISP le pregunta, ¿y qué va a hacer con su dominio? Ah, no, voy a poner información nada más para conocimiento del público. Entonces el ISP no se entera que en esa información usted está poniendo mensajes de violencia, ¿sí? Entonces el ISP, entre comillas, no se entera. No, les digo entre comillas porque el ISP controla todo el tráfico que sale y que entra a las redes, ¿verdad? Y también ellos son los dueños del hosting, del espacio de disco duro donde usted va a guardar su información. Entonces, teóricamente, ellos sí tienen acceso a esa información. Pero si no hacen un buen trabajo de control, probablemente a ustedes se les pueda pasar por debajo de la mesa. Bien, asimismo los ISP, si ellos detectan, ¿verdad?, que hay algún tipo de lenguaje inapropiado y que atentan contra el bienestar social, ellos tienen la capacidad de retirar los datos, ¿verdad? Y de imposibilitar que la gente llegue a esto de aquí. Esto de aquí ya está ocurriendo, ¿verdad? Está ocurriendo, pero por los mismos dueños de las redes sociales, no por los ISP. El ISP tiene capacidad de filtrar información, ¿verdad? Y de bloquear información. Eso ocurre en países como Corea o en países como China, ¿verdad? Y en países como Cuba y en países también como Venezuela, los ISP tienen la capacidad de bloquear la información, entonces el Internet en esos países no son tan amplios como en países con mayor libertad, como por ejemplo el de nosotros, que eso es algo que todavía podemos disfrutar de la libertad. Entonces, ellos tienen la capacidad de filtrar, ¿no? De filtrar la información inadecuada. Pero a veces los dueños de los hosting utilizan protocolos de encriptamiento, entonces cuando el proveedor de Internet ve pasar la información, realmente ve pasar la información encriptada, y en ese momento pues ellos no tienen posibilidad de desencriptarla y adivinar pues que por ahí hay este lenguaje violento, ¿verdad? Entonces como ellos no tienen la capacidad de averiguar eso, pues no tienen responsabilidad. Entonces, ese es uno de los puntos cuando los ISP se quitan las responsabilidades de encima, ¿no? Pero si es que ellos pueden, ¿verdad? Es responsabilidad de ellos también quitar el contenido. Ahora, lo que yo les mencionaba es que hoy en día no solamente los ISP, o bueno, yo no trabajo mucho con ISP, así que no sé hasta qué punto ellos hacen cumplir esta parte de la ley,
Pero lo que yo sí me he dado cuenta es que los productores de redes sociales como Facebook, como TikTok, como Instagram, como YouTube, ellos tienen políticas de restricciones donde eh, filtran la calidad de información que publican en sus redes sociales. Eso es hoy en día, porque antes uno encontraba de todo en esas redes, pero hoy en día ya aplican filtros para de alguna manera evitar que material inadecuado pues llegue a las manos de la sociedad. ¿Ya? Entonces, ISP no son responsables porque ellos no tienen el total control de la información, pero cuando la tienen son responsables de quitarla. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Algún otro aporte? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los delitos relacionados con la propiedad intelectual. Hemos hablado de ciberataques de manera general, pero este tipo de delito también es muy común en nuestro país, ¿verdad? Miren, por aquí ya veo que están poniendo la participación, ¿no? Yo les iba a decir que efectivamente los que participaron hace un momento, que dieron sus comentarios y sus aportes, pueden ponerse la participación en clase, no hay problema con eso. Ya, ahí me dejan registrado para yo poder identificarlos. Dice ahí, la piratería de software sí presenta regulación en las leyes ecuatorianas. O sea, a partir del 2014, me parece, hubo un proyecto de ley que se aprobó y que se implementó en la ley ecuatoriana donde nuestra legislación contempla algunos delitos informáticos. Y entre esos delitos informáticos, uno de los principales que se consideró fue el delito de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, los delitos de propiedad intelectual sí están considerados y tipificados en las leyes ecuatorianas. Eh, pero, ¿será que ustedes han cometido delito de propiedad intelectual? ¿Alguna vez ustedes han cometido este delito de propiedad intelectual? ¿Qué opinan? ¿O han sido Sí, todos respetuosos de la ley? sí, profe, sí, sí hemos cometido bastante, pero la mayoría. Esto está siendo grabado, eso es una confesión, joven. No, pues, profe, pero Miren, la mayoría de los alumnos, y más en mi generación, más en mi época, más que en la época de ustedes, porque ustedes ya tienen otros recursos, pero en mi época, estoy hablando en los años 90, 80, 90, 2000, ¿verdad? En esa época la piratería aquí en el Ecuador era muy terrible, ¿no? Y por piratería me refiero a tener instalados sistemas operativos como Windows, productos de Microsoft que son licenciados, es decir, que para poder utilizarlos nosotros tenemos que pagar una autorización, una licencia. Entonces la mayoría de estos productos, pues la gente los adquiere de manera pirata, ¿no? Y en ese sentido sí somos piratas de software, ¿no? No son los únicos productos, por ejemplo, sus compañeros de la tarde mencionaban los productos de Adobe, a veces ustedes instalan un antivirus y craquean la licencia, algunos de ustedes instalan juegos, eh, otros de ustedes instalan aplicaciones que dice que ya vienen la craqueadas, licencia que de ya vienen Office, troyanas. profe, ¿Perdón? para descargar, la licencia de Office, para descargar, para usar el Word, Excel, todo eso. Exactamente, entonces todo eso es piratería de software y en las épocas que yo les estoy mencionando, esa piratería tenía unos altos índices en nuestra sociedad. Eh, Ahora, eso es en nuestra sociedad, pero en Estados Unidos, por ejemplo, la gente sí paga su software, ¿verdad? Pero aquí en Ecuador la gente no tiene esa cultura de pagar el software, ¿no? ¿Por qué aquí en Ecuador no tenemos esa cultura?
porque en Estados Unidos pagar una licencia de $200 no es barato, no es barato, pero si alguien necesita el software, pues tiene las posibilidades de pagarlo. Pero si ustedes aquí pagan un software de $200, muy probablemente se pasen el año pagando dicho software. Entonces, los pone muy apretados y eso es porque nuestra realidad económica es diferente a la realidad económica de los países del mundo. ¿Sí? Por eso el ecuatoriano se justifica indicando que el licenciamiento está fuera de su realidad económica y por eso prefiere la piratería ya que no tiene otra opción. Esa es como se escuda el ciudadano común. Ahora, considerando esto, la mayoría de las empresas que vende software licenciado tiene precios para países del primer mundo y tiene precios un poco más asequibles para países del tercer mundo. Entonces, lo que para allá vale $200, para acá de repente vale 50, $60. Pero aún así, nuestra realidad y nuestra cultura no es la de pagar licenciamiento y por lo tanto tampoco se pagan esos $60. Entonces, así nos abaraten o nos den formas de pago y todo eso, la cultura en nuestro país no es el de licenciarlo, ¿no? Y eso es otra de las cosas que deberíamos de tratar de cambiar, pero tampoco podemos ser ajenos de que existen prioridades y muy probablemente los niveles económicos de la mayoría, de la gran mayoría, no alcanzan para poder estar comprando el software que se requiere, ¿no? Otro de los problemas puede ser que a veces usted quiere el software, pero solo lo quiere para un trabajo en específico y entonces usted no quiere pagar todo el licenciamiento porque solo lo quiere para un momento. Entonces son consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y por otro lado, la idiosincrasia ecuatoriana, ¿verdad? Si yo tengo este artefacto de aquí y alguien viene y me lo arrancha, yo digo, me quitó mi aparato, y reclamo, ¿verdad? Y ante la ley digo, yo tenía el aparato y me lo quitó y ahora ya no tengo el aparato y me siento perjudicado. Pero a nivel de piratería, ¿verdad? Imagínense ustedes que yo hago el deber de legislación informática, me paso 3 amanecidas allí, lo hago bien bonito y lo tengo en mi disco duro y de repente viene un compañero y por medio de un pendrive o por medio de la red hace un copy-paste de mi trabajo y ahora él tiene el mismo trabajo, ¿verdad? Que yo tengo, solamente que a mí me costó trabajo y él lo tiene fácilmente, ¿no? Entonces, ante la ley, como no me robaron físicamente, no me robaron algo, ¿verdad? Entonces, podría ser considerado que eso no es un robo, ¿no? Porque lo que hicieron fue un copiar, o sea, el producto estuvo en el disco duro, no se adulteró, simplemente se sacó una copia, ¿verdad? Entonces, ese concepto de que no hubo un robo material y a veces hace pensar de que el delito no es tan delito. Eso es lo que pensamos en nuestra sociedad, ¿no? Que como no le quiten nada, pues no hay delito. Y lo que nos olvidamos de considerar es que esa persona trabajó, se esforzó, investigó, se amaneció para obtener ese trabajo. Entonces, no estamos reconociendo, ¿verdad?, el trabajo intelectual que invirtió esa persona en su proyecto y pensamos que simplemente como no nos costó nada hacer un copiar y pegar, no lo hemos perjudicado, pero le estamos robando su trabajo, sus investigaciones, ¿verdad? Y se lo estamos robando y no lo estamos reconociendo. Entonces, he allí los derechos de propiedad intelectual. Ahora, estos son los argumentos que da nuestra sociedad para justificar pues, la piratería, pero por lo menos ustedes, su generación, ya disponen del software libre, ¿no? El software libre les permite a ustedes tener un software funcional sin necesidad de tener que pagar licencia. Entonces, el software libre es una alternativa para evitar los temas de piratería, ¿no? Así que ya saben, no pirateen, sino que utilicen software libre. La mayoría de los software libres son muy buenos, tal vez no son los más amigables, pero son muy buenos para cumplir su cometido. ¿Cuál es su cometido? Pues aprovechar el recurso de la computadora.
Pero, ingeniero, pero todos los software libres casi no son todos compatibles. Por ejemplo, para todas las máquinas, si vas a descargar un programa y es libre, no es compatible para todos los ordenadores. Son para dichos ordenadores, pocos. Depende del software, pensaría yo, porque la Por mayoría, eso le digo, es que, por ejemplo, uno va a un software en específico y justamente ese software es libre y no es el que uno no está compatible para esa máquina o necesita otras características. me suena un poco raro, porque el software libre ya está bastante desarrollado hoy en día y corre en la mayoría de las máquinas, tal vez para equipos Mac, equipos Macintosh, tal vez no ahí tengan problemas, pero para tecnología Windows, la mayoría funciona. No, no me he tocado, tal vez estoy un poco ignorando el tema. Tal vez usted tiene experiencia con esto que nos pueda compartir. ¿Le ha pasado? Bueno, en mi caso sí, estaba haciendo una instalación de unos programas y ahí encontré un software y el software era libre y no era compatible, pues necesitaba otra característica. Y encontré otro que era libre, pero no tenía la capacidad para trabajar. Y ese software interactuaba con otro software. Y claro, O sea, el software que usted necesitaba interactuaba con otro software. así es. Ya, es que, mm, a ver, Y en otra máquina ya habíamos hecho ese proceso y había trabajado perfectamente. ya, ahí lo que se me ocurre es que si es un software que interactúa con otro software, ahí sí se me ocurre que tiene que ir más un tema con compatibilidad entre software. Y recuerden ustedes que la mayoría de empresas que tiene su licenciamiento, ¿verdad? Su software es cerrado, es decir, no permiten a los demás conocer cómo funcionan justamente para que no les roben la propiedad intelectual. Y cuando la gente intuye cómo funciona, a veces ellos ponen truquitos, ¿verdad? Eso tampoco está correcto, pero a veces ponen truquitos para que, para que las cosas no funcionen bien y que usted diga, ¿saben qué? Ya no uso este software libre, ¿verdad? Voy a usar un software pagado que sí es compatible y que funciona bien. ¿Sí? Y esas cosas no son casualidades, ¿no? Les comento, por ejemplo, hace años, había el Internet Explorer, ¿verdad? Pero también había el Netscape. Y el Netscape era bastante rápido. Era un navegador bastante rápido. Pero después vino una actualización de Windows y con esa actualización de Windows, ese Netscape que era rápido, comenzó a dar problemas, se quedaba inhibido y todo lo hacía más lento, ¿no? Coincidencias, ¿verdad? Como dicen así, coincidencias, no lo creo. Ya, entonces hubo ahí que cambiar de explorador, pero incluso creo que hubo un juicio de eso de allí, ¿no? Un juicio de monopolio por ese tipo de situación, donde uno le obligan a utilizar un software adecuado. Ahora, ya hablando a nivel tecnológico, si usted está trabajando, por ejemplo, con productos de Microsoft, ¿verdad? Entonces lo mejor es que toda su plataforma sea de Microsoft, o sea que software de terceros intermedios allí generalmente van a tener algún tipo de problema, ¿no? Si usted pone una solución Microsoft, todo tiene que ser Microsoft para que todo encaje y funcione bien. Ah, pero si usted, Ingeniero, dígame, ¿y si usamos otro software que no sea el mismo de nosotros? Obviamente no lo usaríamos, pero usaríamos otro para que no pague con los otros que no se podían. y es que no tengo muy claro el esquema de cuál es el proyecto que ustedes estuvieron trabajando. Entonces, pero sí, acuérdense que el software pueden utilizar de un tercero, no hay problema. Mientras funcione, no hay problema con el software, ¿no? Hay otras consideraciones allí, como el pago de licencias, servicios y ese tipo de cosas, pero si funciona el tercero, yo pensaría que no hay problema. El punto a veces, y ahí es un punto, tal vez que ustedes me han hecho ver, el punto a veces es que el software libre, como es libre, no tiene soporte. Y probablemente los problemas que ustedes tuvieron sea algo sencillo de corregir, pero al no tener soporte ustedes se quedan en el aire. Mientras que las aplicaciones que son pagadas, pues ellos dan soporte 24/7 y ellos están prestos a ayudarles, ¿no? Que es lo que ellos indican.
Así que si en la próxima clase nos indica el contexto, creo que tendremos un mejor nivel de entendimiento con respecto a la situación que pasó. Bueno, jóvenes, entonces, mensaje final, no a la piratería, sí al software libre, ¿verdad? Y si tienen los recursos, pues sí también al software pagado. Ya, nos quedamos hasta ahí, jóvenes. Ha sido una clase productiva. Yo voy a copiar en este momento su asistencia y su participación en clase. Si alguno de ustedes no puso su asistencia en el formulario, por favor hágalo porque ese control se va para la CNC. Y es importante que ustedes aparezcan en el listado de la CNC. Ya. Listo, jóvenes. Acabo de copiar su asistencia y su participación. Entonces eso sería todo por hoy. Nos estaríamos viendo en la siguiente clase. De mi parte, pues muchas gracias y tengan buenas noches y tengan también cuidado tanto en su salud y también ahora en la calle, porque hay que estar atentos. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, ingeniero. Gracias, Buenas ingeniero. noches. Pasen bien, cuídense. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias a ustedes. Buenas noches.